creo que Dios lo hizo así por bien del ser humano. Alce la mano aquí el que tiene la mamá viva, que le vaya a decir ahorita en Navidad: este es el último año que te voy a querer. Ya van 20, 30, 40, 50. En el caso de los hombres, las damas no envejecen nunca. Entonces, pues ellas sencillamente llegan hasta los 28 años. Cada década masculina equivale a un año y mueren de 33 de la edad de Cristo. Eso es lo que yo he visto. Entonces, yo les invito a que nos demos cuenta que tenemos una necesidad de amar permanente. O sea, ese hasta la muerte no es una losa muy pesada que Dios puso para que se sepa quién manda. No, es salvación para nosotros, es solución para nosotros. Nuestro Padre está a punto, pensaba yo en estos días, está a punto de cumplir el año entrante 10 años de viudez, si Dios lo permite. Casi cumplen 50 de casados con mi mamá. Y él va a morir extrañando a mi mamá. Porque la naturaleza del amor es permanente. Entonces, ¿cómo hace uno para aguantar el camino cuando hay dificultades, como las vamos a mencionar en un momento? ¿Cómo hacemos para sobrellevar las cosas, pero que no sea como el purgante, la inyección, la vacuna? Uno tiene épocas de la vida, del matrimonio, en donde las cosas fluyen con cierta facilidad. El inicio ayuda mucho, el erotismo, bien vivido, por supuesto. El comienzo de los hijos trae unos primeros desafíos, pero también unas inmensas alegrías. Y uno lo va llevando. Pero no puede ser que la vida se convierta simplemente en que, mire, yo no tengo más que hacer. Como dicen algunas canciones, en serio y en broma, el divorcio me sale muy caro. Entonces, venga, yo me aguanto. No, para eso está el perdón, porque nos vamos a equivocar, porque vamos a fallar, porque esa es la naturaleza humana. No estoy diciéndolo como un permiso que nos ha dado Dios, sino que eso está en nosotros. ¿Y cómo hacemos para continuar el camino sin que sea una tortura, sin que sea un purgante? Pues a través del perdón. Entonces, queridos amigos, yo quiero mencionarles primero unos desafíos que tiene todo matrimonio. Esa es como una primera parte a la cual nos vamos a dedicar. Después vamos a mirar el perdón desde dos caras que son de la misma moneda. Una, cuando tú te equivocas y tienes que pedir perdón. Y otra, cuando se han equivocado contigo y tú tienes que dar ese perdón. Después de eso vamos a hablar de qué no ha funcionado, qué he visto yo que no funciona. Me pedían que hablara un poco desde mi experiencia terapéutica y gracias a Dios, vamos a decir 18, que es un número fácil, 18 años llevo escuchando historias, entonces uno más o menos va acumulando, por llamarlo de alguna manera, una estadística informal. Entonces uno va viendo qué cosas no funcionan en crisis de este tipo, bueno, de otro tipo. Y después vamos a mirar qué sí funciona, qué es útil. ¿Qué veo yo? Cuando yo veo eso en terapia, esas cosas que voy a mencionar, que son 7, yo digo, vamos bien. Y por último, 3 consejos generales. Vamos a ver si logramos todo eso en una hora o cosa parecida, que es lo que me pidieron. El matrimonio tiene 2 dimensiones grandes. Voy a hacer una salvedad. Nelson muy queridamente no dijo un pedacito, y es que yo tiendo a ser un poco conservador, menos en el color de la camisa. Pero en lo demás tiendo a ser bastante conservador. Espero yo que no al nivel de ser intolerante, porque eso no es amor. Entonces me gusta mucho descansar mis argumentos en el magisterio de la iglesia, en la doctrina y en cosas que han mostrado que son verdad. ¿Por qué resulta que el día del juicio final por la tarde 2 más 2 van a ser 4? Entonces, si uno le apuesta a la verdad, uno va bien montado. Entonces, por eso ustedes van a escuchar algunos argumentos que tienen como ese descanso, y comienzo aquí con uno. Nos invita la iglesia a mirar el matrimonio como unicidad, ser una sola carne, y por otro lado, la dimensión de procreación. Y ahí están dos grandes desafíos que tenemos como matrimonio.
Y yo entiendo por matrimonio, pues esa unión hasta la muerte desde el vínculo sacramental. Seguramente puede haber aquí parejas que de pronto aún no se han casado, estén teniendo una convivencia. Bueno, estamos todos en un camino de conversión. Yo no puedo decir que yo ya esté listico para morirme, que el Señor tenga compasión de mí. Así que todos vamos caminando, todos vamos hacia una perfección. Miremos desde ser una sola carne cuáles son los grandes desafíos que yo he visto que existen. Son tres. Por un lado, las diferencias culturales, especialmente en un país como Colombia. Si uno no sabe de geografía, si traemos un señor de Uzbekistán, espero que todavía exista esa nación, si traemos un señor de Uzbekistán aquí y no le hablamos de cómo es la organización política de Colombia y le ponemos a un señor de Boyacá con una señora de Cali, o a un señor o a una señora de Pasto con un señor de La Guajira, parecen cuatro naciones diferentes. Y eso se traduce en que tenemos costumbres distintas, maneras de celebrar, maneras de entristecer, maneras de qué cosas se hacen en común, cuáles no, etc. Y yo he visto que eso a veces pega duro. ¿Y cómo funciona eso? Pues, por ejemplo, Pepita viene a estudiar a Bogotá y acá se enamora, Pepita es paisa, y acá se enamora de un muchacho de Popayán. Y se van a vivir a Popayán. Y entonces ella empieza a decir, pero es que yo estaba acostumbrada el 1 de diciembre a la alborada, sí, eso hace mucho ruido, pero la alegría de estar juntos, abrazados, empezó la Navidad y en cambio allá, nada. Entonces empiezan a tener esos choques. Otra cosa que causa diferencia son las pautas de crianza, que causa dificultades. Hay personas que son educadas, bueno, pues fulanito irá descubriendo la verdad desde su propio punto de vista, irá creciendo. Y hay otros papás que somos un poco más protectores, me niego a decir sobreprotectores. Entonces hay papás que no damos permisos automáticamente. Hay papás que después de los 12, 14 años se desentienden del hijo. Hay señoritas que son educadas con que el concepto pijamada no existe, sencillamente no existe. Hay señoritas que sin ninguna dificultad duermen en una u otra casa, y estoy hablando de una manera ordenada, no estoy sugiriendo nada irrespetuoso. Pero cuando llega a compartirse una vida, eso empieza a causar dificultades. Es que a mí me educaron de una forma, es que a mí me educaron de otra. Y la tercera es la que es más determinante, las heridas afectivas. Desafortunadamente que estamos en una sociedad hoy por hoy en donde la sexualidad se ve de una manera absolutamente o muy desarraigada del afecto, y por lo tanto es bastante común y usual que una niña de 15 años, bueno, yo le digo niña, ¿no? Ya yo estoy practicando el 5 para escribir, ya estoy a punto de cumplir 50, entonces una señorita de 18 me parece una niña, pero entonces veo unos niñas de esas edades y jovencitos de esas mismas edades que se creen muy hombres, muy grandes, muy adultos, porque permiten tener vida íntima y cosas de este estilo, y eso va causando heridas. Hay una pregunta que yo le hago a los muchachos, no me voy a desviar de nuestro tema principal, pero solamente como para dar a entender que con el sexo no se juega. Hay una pregunta que yo le hago a las señoritas que empiezan a tener novios por allá a los 16 años. Son como 2 o 3 preguntas realmente. La primera, oye, ¿el novio de los 16 va a ser el esposo de los 26? Estadísticamente no. Segundo, ¿será que te vas a aguantar todo ese tiempo por el novio y abrazo y cogidita de mano y cogidita? Porque eso, los hombres solemos ser como un poquito inquietos, vamos a decirlo así. En otro momento de pronto conversamos de eso. Y la tercera, si no te aguantas y tienes intimidad, ¿cómo te vas a sentir el día que él se vaya? Es una pregunta para las mujeres particularmente. Entonces ahí uno empieza a entender que esas escenas de relaciones que terminan porque a él algo se rompió, le dice a ella, es que se acabó la química, y él empezó a estudiar física con la compañera de la universidad. Ahí empieza uno a darse cuenta que se van creando heridas, y entonces vaya usted teniendo experiencias de este tipo, unas 2 o 3 experiencias, y eso es poco para lo que las muchachas viven hoy y los jóvenes también. Y sobre los 27 o 28 hemos tenido 3 o 4 duelos
mamotretudos que hacer a nivel afectivo. Y eso complica mucho las cosas. Entonces, cuando la persona se va a casar, resulta que estamos en una situación donde hay esas prevenciones, esos miedos, esas dificultades culturales, esas diferencias de crianza. Ya van viendo que esto no es fácil. Adicionalmente a eso, el matrimonio tiene otra característica que seguro ustedes ya han hablado de ella en este fin de semana, y es que uno no se casa con el presente de la persona. Eso es lo que uno quisiera, qué chévere fuera, ¿no? No, uno se casa con los errores del pasado, con los aciertos del pasado de su novio o de su novia. Esa es una realidad. Le pongo un ejemplo sencillo. Juana y Pablo se van a casar y entonces están buscando un apartamentico. Entonces están mirando a ver si en arriendo, si lo compran y deciden comprarlo. Bueno, tú pones tal plata, yo pongo tal otra. Esas habilidades financieras para pagar un crédito, esas no las aprendieron el día que se conocieron o el día que están haciendo la negociación del apartamento. Esas vienen de atrás. Y lo bueno y lo malo viene de atrás también. Así que un matrimonio no es una cosa fácil. Bueno, vamos en los desafíos de ser una sola carne. Ahora vamos a los desafíos de dar fruto, de dar vida. También quiero presentar 3, muy rápidamente. 1, el sexo recreativo. De nuevo volvemos a la historia de que la cosa se ve fácil, tenemos que llegar a otro nivel, yo te amo, y entonces el varón poniéndole condiciones a la señorita que siente que si no tiene novio, pues entonces no es nada, ni nadie, y termina accediendo a tener novio, y entonces termina pasando que terminan teniendo unas relaciones íntimas, que lo último que quieren es buscar hijos, sino más bien pasémosla bueno. Ahí se abre otra puerta con los anticonceptivos, pero ese no es nuestro tema de ahorita. Por otro lado, también el hedonismo. Y como yo sé que también estoy hablando a papás, porque aquí debe haber algunos que tienen hijos, por supuesto, les invito a que tengan mucho cuidado cómo están educando a sus hijas y a hijas e hijos, ambos. Porque es que a veces la gente se acostumbra a que yo me lo merezco. Y vaya que es difícil vivir con una persona que cree que todos se lo merecen. El que piensa que le tiene que llevar el desayuno a la cama. Esas consentiditas son agradables, ¿no? Yo no voy a decir que la vida de hogar debe ser un cuartel, pero hay que balancear las cosas. Que no sea simplemente haga lo que, sí mi amor, no mi vida, sí mi cielo, sí mi principito. A veces me piden citas, entonces me llama la señora, una señora, uno le oye una voz otoñal, acuérdese que nunca envejece, 29 años más o menos. Es que yo quiero pedir una cita para mi hijito. ¿Y cuántos años tiene su hijito? Ya uno va aprendiendo. 24, ¿no? Lo siguen viendo como un niño. Abran los ojos, papás, porque ese tipo de actitudes, mi mejor definición de crianza de un hijo es que sea agradable vivir con él. Piénsenlo. Si es una persona honrada, si es una persona que piensa en el otro, si es una persona que arregla su propio desorden, eso es agradable vivir con una persona. Pero alguien que llega a su casa y se va quitando aquí el saco, allá los zapatos, y deja eso tirado porque yo me merezco que me atiendan, eso es desagradable. Y eso a veces va causando problemas. Yo recuerdo un señor que me decía a mí, miren, es que yo puedo ver qué hizo mi esposa cuando llegó a la casa. Dejó la cartera aquí, fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua, dejó el vaso allí, se fue para allá, se quitó la ropa así, se puso esto, y todo tirado en un apartamento de 55 metros o 65 metros cuadrados. No es agradable vivir con alguien. Pero ese hedonismo que tenemos reconcentrado, del cual habla mucho el Papa Francisco, nos causa problemas, porque nos dificulta pensar en el otro. Y el perdón es algo, para perdonar usted tiene que pensar en el otro. Por eso es que estoy hablando del hedonismo. Y por supuesto el egoísmo, ¿no? Primero yo, segundo yo, tercero yo, y lo que sobre, para mí. Eso va muy de la mano de lo que acabo de mencionar del hedonismo. Eso de yo me lo merezco y entonces es lo que yo quiero. De nuevo digo, y por última vez, papás, miren cómo están educando a sus hijos a ese respecto y cómo están viviendo su vida de pareja. No es agradable. Es que dicen en la costa, que somos de familia de Barranquilla, costa atlántica, no es un plato de comida, son 3 platos.
30 veces al mes. Y si es para toda la vida, porque esa es la necesidad que tienes en tu corazón, y todas las veces tu esposa es la que te tiene que hacer el desayuno a ti, y todas las veces tu esposo es el que tiene que otras cosas, hombre, hay que balancear, hay que balancear. Bueno, eso que he mencionado, usted se pone a analizar y empiezan a interactuar esas variables que he mencionado, y ahí empieza uno a tener dificultades. Pero falta un elemento fundamental: el mal. El mal existe y está en nuestros corazones. Y uno recién bañadito, afeitadito y perfumadito se ve tan bonito. Pero ¿qué es lo que hay en el corazón? Egoísmo y soberbia y otras inmundicias. Y eso hace que la interacción con el otro sea muy difícil, la convivencia diaria sea muy difícil. Yo he visto personas que uno les dice, pero mira, tú también te has equivocado, a veces en lo mismo. Por ejemplo, en una infidelidad. Me acuerdo una vez. Entonces la señora falló alguna vez del matrimonio con todos los juguetes. Pasaron como 10 años y el tipo también falló. Pero ella estaba enranchada en que no, es que lo mío fue diferente. Es que yo sí, o sea, conmigo sí se vale. Todo eso, ¿por qué es? Por egoísmo y por soberbia. Entonces, si usted mezcla todo eso más lo que acabo de mencionar, ¿qué es lo más probable? Que en algún momento vaya a haber heridas, dolores, equivocaciones, mentiras, rabias, frustraciones. Bueno, a la lista la podemos hacer tan larga como se quiera. Y aquí es en donde tenemos que ver las cosas desde dos perspectivas. Una, cuando soy yo el que me equivoco, y otra, cuando soy yo la víctima, por decirlo de alguna forma, y tengo yo que perdonar a mi esposa, en mi caso que soy hombre. Entonces miremos cuáles son, siempre juego con el número 3, con el número 2, cosas por el estilo, para que no sea como tan pesada la enseñanza. 3 elementos que hacen difícil pedir perdón.